las elecciones presidenciales en Bolivia. Ganó Luis Arce, que es el candidato del Nuevo MAS, el hombre de Evo Morales. Y bueno, este proyecto nacional y popular para Bolivia viene a potenciar un poco más la sofisticación, si se quiere, o la pelea, la lucha, mejor dicho, de estos proyectos populares en Latinoamérica. Pero quien lo puede explicar mejor, quien lo va a interpretar mucho mejor y nos va a contar a todos qué representa esto, es Gabriel Merino, investigador del CONICET y especialista en lo que son los análisis internacionales, particularmente en el proceso de Latinoamérica. Gabriel, gracias por estar ahí al aire con nosotros. Facundo Quiroga te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Facundo? Un gusto, como siempre, que tengo la oportunidad de hablar con vos y con la audiencia. Bueno, ¿qué significa, Gabriel, este retorno del MAS al poder para Bolivia y también para Latinoamérica, no? Bueno, es un hecho de enorme envergadura, me parece, ¿no? Porque primero fue derrotado un golpe de Estado, un intento de giro de la fuerza hacia la derecha o hacia un programa neoliberal periférico que quería deshacer varias de las políticas que se habían implementado durante los gobiernos del movimiento socialismo y que había traído una involución, un retroceso, un declive muy importante de Bolivia. Recordemos que Bolivia fue catalogado incluso por organismos tradicionalmente conservadores como el Banco Mundial, fue catalogado casi como un milagro, ¿no? Económico, social, para la reducción de la pobreza, tanto la pobreza normal como la pobreza extrema, que lamentablemente en Bolivia era altísima. Cuando su medio era el 38% la pobreza extrema. Y cuando fue el golpe de Estado, esa pobreza extrema había bajado a menos del 17%. Pero también es un milagro en términos de crecimiento económico, un promedio de 5% anual durante por lo menos 10 años, 9 años. Un milagro también social por la reducción de la desigualdad, ¿no? Que se mide en el famoso coeficiente de Gini, pero una profunda desigualdad, país caracterizado por una profunda desigualdad en todos los tipos de desigualdades, ¿no? Particularmente de ingreso, y bueno, eso se redujo mucho. Y otro hecho fundamental, ¿no? Que tiene que ver con una historia, ¿no? de dominación blanca profundamente racista en América Latina y particularmente en Bolivia, y que un presidente cocalero, obrero, indígena, con rasgos, ¿no? Que representan ese pueblo profundo de Bolivia, haya gobernado, pero no solo haya gobernado, haya sido el mejor presidente de la historia, también es un cambio radical para el imaginario social, ¿no? Para esas jerarquías de clase y esas construcciones racistas que se hacen. Bueno, que estas experiencias las modifican profundamente, las echan por tierra. Es como que ese subsuelo de la patria, para usar una metáfora muy argentina, pero que se expresó con el gobierno del MAS, bueno, tiene una fuerza fenomenal. No es casualidad que esa fuerza fenomenal, e incluso con su líder histórico en el exilio, sí, pero con una potencia popular y otros dirigentes también que emergen, porque el MAS es heterogéneo, el MAS tiene sus luchas y expresa también renovaciones y cambios. Bueno, y que en ese proceso hoy se instale, genera un profundo cambio. Yo creo que eso se venía, pero bueno, porque yo no compartía esa mirada de, bueno, hubo un giro a la derecha por 2015, 2016, ya está, y los procesos nacionales populares se cerraron. No era así, de hecho lo demostró Argentina o México, o el estallido en Chile, que continúa y se profundiza. Pero bueno, creo que Bolivia es parte de eso y muestra esa fortaleza, y también la imposibilidad de los proyectos conservadores
neoliberales de recuperar una hegemonía. Pueden asestar golpes, es cierto, pueden producir regresiones importantes, pero les vuelve muy difícil, sobre todo en algunos países con fuerte movilización popular y defensa de los intereses de las clases populares, de la pequeña y mediana producción y de los trabajadores, le cuesta imponer esos modelos, y bueno, así está América Latina, ¿no? En ese dilema. Uh-huh. ¿Y cuál es bueno, porque Bolivia es un poco el corazón, ¿no?, de Latinoamérica, y digo, cómo es, esto sin dudas que, y los hechos que vos denominabas recién, como Chile, como México y Argentina mismo, potencian este entusiasmo de bueno, ir hacia los proyectos populares de Latinoamérica, ¿no? Ese sueño de la patria grande. ¿Cómo está Venezuela, ¿no?, en estos momentos? ¿Qué impacto puede tener esto en Venezuela, Gabriel? Teniendo en cuenta, ¿no?, lo que pasó recién con el tema de la ONU y el posicionamiento de la Argentina ante el informe Bachelet. ¿Qué visión tenés ahí? Y mira, Venezuela para mí está, hoy la tensión principal es entre los intentos más duros de una intervención armada que ya se ha intentado, ¿no?, comandados por Estados Unidos, que lo han propuesto varias veces. El propio Trump, según el exdirector del FMI, dijo claramente: ¿para qué estamos en Siria o nos empantanamos en Medio Oriente si tenemos Venezuela en nuestra puerta trasera? De patio trasero utilizó la palabra Trump, puerta trasera, y tiene cantidad de petróleo. Bueno. Y hoy los sectores más duros de Estados Unidos promueven una intervención armada junto con o que requiere el apoyo de las Fuerzas Armadas de Colombia, las Fuerzas Armadas de Brasil, que estas se resisten, y obviamente legitimar eso por violación de los derechos humanos. Después está en una heterogeneidad de posiciones, pero que comparten una idea común, que es que la crisis de Venezuela intentar resolver por una reconstrucción de los canales institucionales y mediante mecanismos democráticos, básicamente elecciones. Claro. De hecho, el propio gobierno de Venezuela llamó a elecciones para el 6 de diciembre, viene con fuertes negociaciones con la oposición, podemos decir, moderada, porque es una palabra acá, pero que en realidad es una oposición que rechaza la intervención extranjera. Que está Capriles como uno de los referentes más destacados, y que se fortaleció porque la oposición dura, la de Juan Guaidó, la de López, la que se alinea muy fuerte con Estados Unidos, tiene poca legitimidad dentro de Venezuela, y sus intentos por fracturar las Fuerzas Armadas fueron en vano. Las guarimbas, que son estas protestas violentas con muchos muertos, legitimaron mucho también a ese sector de la oposición, y bueno, entonces eso, y los intentos frustrados también de intervención más directa complicó la propia guerra económica de Estados Unidos y el bloqueo que afecta tanto a la población civil, sí. Incluso por los que rechazan el gobierno Maduro, como que no le gusta nada que un sector de su país, ese político, apoye ese bloqueo que genera un sufrimiento muy fuerte en Venezuela. Entonces, bueno, yo creo que ese es el dilema. Creo que el voto argentino intentó hacer un equilibrio en una situación de debilidad política también, hay que decir, ¿no? Un equilibrio por un lado, aprueba el informe de Bachelet, y por el informe de Bachelet en realidad aprueba o vota la resolución de condenar y alertar sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y llamar al gobierno a que ponga atención en eso. Pero por otro lado rechaza las sanciones económicas y el bloqueo económico, que es la principal arma hoy utilizada por Estados Unidos y aliados. Rechaza la intervención o cualquier forma de intervención que promueve el Grupo de Lima, y llama a una resolución democrática e incluso quiere crear como una comisión
con sede permanente en la ONU, en Caracas, para acompañar un proceso de pacificación. Bien. Entonces yo creo que ahí está equilibrado, y obviamente lo de Bolivia fortalece esta otra opción, porque se debilitaron las fuerzas más duras. Encima ahora Estados Unidos está en elecciones, entonces con la cabeza muy ahí, y estas fuerzas reaccionarias y conservadoras se debilitaron, porque una de las líneas hacia Juan Guaidó es Camacho en Bolivia, Sí. ¿no? Este líder de Santa Cruz de la Sierra, Sí. y salió tercero lejos en las elecciones de Bolivia, que fue uno de los protagonistas del golpe, Camacho. Sí. Camacho, que viene de los intereses también de las familias que perdieron, cuando se nacionalizaron los hidrocarburos, perdieron sus prebendas y sus privilegios que manejaban la cuestión del gas. Sí. Y porque esa es una de las cuestiones fundamentales que hizo el gobierno de Bolivia cuando asumió Evo Morales, fue nacionalizar los hidrocarburos, sus rentas, cambiar completamente la ecuación de cuánto le quedaban a las grandes empresas, cuánto le quedaba al Estado de Bolivia. 80-20 era, pero era 80-20 para la empresa, 20 para el Estado. Lo pasó al revés, y ahí perjudicó a estas familias tradicionales de la oligarquía boliviana que tenían ese control, y sobre esa renta fue el milagro boliviano. Bueno, ese es Camacho, y Camacho está estrechamente relacionado con Guaidó, con Iván Duque, el presidente de Colombia, y con el bolsonarismo. Bolsonaro tiene adentro ahí sectores militares que no acuerdan con esa línea dura, o por ejemplo con la intervención militar en Venezuela. Entonces, bueno, yo creo que ese es el escenario que se abre, y creo que Argentina va a apostar a ver si puede ser un actor junto con México y otros para una resolución dialogada en Venezuela, y por canales institucionales y democráticos, y de reconstrucción de la convivencia, y aislar a la línea más dura. Bien. Ahora, bueno, Estados Unidos elige también presidente, ¿no? Y eso también va a ser impactante desde el punto de vista de que si Trump reelige o no, ¿no? Gabriel, ¿cómo interpretas vos lo que puede ocurrir ahí? Sí, eso va a ser, a ver, los núcleos del poder, los grupos de poder estadounidenses profundamente agrietados y divididos en disputa entre nacionalistas, americanistas versus globalistas, tienen un objetivo común, que es recuperar el control hemisférico, como le dicen ellos, o la hegemonía en el continente americano, considerado su retaguardia estratégica en la lucha mundial contra China, Rusia, Irán y otros poderes. Ahora bien, obviamente Trump, y particularmente por cómo se compone el gobierno, donde tienen presencia ahí los sectores, los neoconservadores, algunos les llaman halcones, pero bueno, halcones hay de todo tipo, hay que ver para dónde vuelan esos halcones. Pero estos neoconservadores son muy insistentes, ¿no?, con las intervenciones militares directas, los golpes duros, o sea, la disputa en el plano de incrementar y escalar hacia niveles de intervención bélica cada vez más profundos. Es más, John Bolton, el ex asesor de seguridad nacional de Trump, prácticamente quería convertir a Venezuela en Libia, digamos. Es decir, una suerte de nuevo Medio Oriente latinoamericano, lo cual iba a ser tremendamente negativo para la región. Y bueno, respaldó el golpe de Estado en Bolivia muy claramente, que ya fue un golpe duro, no un golpe blando como se usa en el siglo XXI, sino ya fue directamente la Fuerza Armada pidiendo la renuncia de Morales, en una situación bastante delicada, y bueno, eso es lo que promovían. Yo creo que los demócratas, o Biden, tienen otra geoestrategia, no quiere decir ni peor ni mejor, o sea, por menos militaristas en forma directa, o belicistas de forma directa, o intervencionistas de forma directa, y con otros, de alguna manera, modos de acción, ¿no?
por ejemplo, si gana Biden, para mí vuelve mucho más fuerte en la región los intentos de construir una agenda de libre comercio, de recuperar la Alianza del Pacífico y todo un conjunto de normas que tiene que ver con, desde esas normas, de esas instituciones, de esos organismos, recuperar a Estados Unidos la hegemonía en la región, tratando de construir más consenso. Pero que también es muy negativo para países de la región. Por ejemplo, esto se vivió durante el gobierno de Macri. Cuando Macri en esa línea hizo sacar una normativa por la cual las patentes, los estudios de patentes de fármacos de otros países, por ejemplo Estados Unidos, podían servir para avalar patentes acá en Argentina, los laboratorios nacionales pusieron el grito en el cielo porque iba a ser muy perjudicial para la producción de medicamentos propios en Argentina, porque claro, los laboratorios extranjeros te iban a comer en el mercado. Entonces toda esa normativa y todo eso que promueven más los globalistas que expresa Biden, obviamente también es complicado. ¿Sí? Lo que hay que diferenciar que son dos estrategias diferenciadas, ¿no? La que puede aplicar uno o la que puede aplicar otro. Pero lo cierto es que ambos tienen como agenda fundamental recuperar el control de la región, particularmente en este escenario mundial. Lo cierto es que también esa fractura de Estados Unidos, esa grieta profunda en Estados Unidos, para utilizar una palabra acá, debilita la posición de los Estados Unidos, porque tienen mucha pelea interna, ¿no? Eso es bueno. Lo que podemos esperar, que quizás también es bueno para los latinoamericanos, es que se enfrasquen fuertemente en esa pelea interna y se metan menos quizás en los asuntos nuestros para nosotros tener mayor autonomía en nuestras decisiones. Eso sería lo mejor. Bien. Gracias, Gabriel, por estos minutos. Abrazo grande. Bueno, Facundo, un gran abrazo y como siempre un gusto. Un placer. Gracias. Nos vemos. Gabriel Merino, analista internacional, investigador en ciencias sociales del CONICET, compartiendo con nosotros su